Bien, chicos, ahora les comparto pantalla. Eh, s- bien, antes de seguir con la clase de hoy, vamos a repasar un poco lo que habíamos visto de zona uno, 2, 3 y 4, porque se relaciona con lo de la clase de hoy. Entonces así se entiende un poquito mejor y no queda como en la nada. Así que repasamos esto y continuamos a la clase de hoy. Bien, habíamos dicho, ¿no? En la clase anterior que se necesitaba en lo que era la sala de resonancia y la zona alrededor, ¿no? Identificar, es decir, marcar, ¿no? Cuatro zonas, bien diferenciadas o no, para saber cuál es la que estaba más cerca del imán y cuál la más alejada, ¿no? Y así saber cuánto yo me puedo acercar o cuánto puede el paciente acercarse con determinados objetos o no. Bien, habíamos dicho, ¿no? Que la zona uno era la zona que no requería un control y que la podíamos clasificar como de libre acceso. O sea, que por acá podía circular cualquier persona. O sala de informe, sería como una sala de espera, o por ejemplo, ¿no? La gente de limpieza se podría mover por esta zona, así tuviera, no sé, un elemento ferromagnético, como que no habría problema. Bien, después tenemos la zona 2 y habíamos dicho que era como un intermediario, ¿no? Entre la zona uno, ¿no? Y la 3 y 4, que sí eran ya las que necesitaban un control más estricto. Entonces teníamos la zona 2, dijimos, zona de intermedio, y ¿quiénes se podían mover por esta zona 2? Bueno, el paciente sí, bajo control no de lo que seríamos nosotros, el personal de resonancia. Bien, y por ejemplo, en la zona 2 estaría, no estarían los vestuarios donde interrogaríamos al paciente, ¿no? Quizás si se usara gadolinio, donde haríamos la vía, también estaría acá. A veces, yo les había dicho que la vía se la hacíamos en el momento, pero en el caso de que no sea en el momento, sería como en otra sala aparte. Bien, teníamos después la zona 3 que ya sí era como una zona controlada y ya el acceso era más restringido, ¿no? ¿Por qué? Porque acá ya estábamos más cerca del imán. Y se acuerdan que habíamos dicho que el imán absorbía, ¿no? Que tenía mucha potencia. Mientras más cerca, y si yo uso objetos ferromagnéticos, los iba a traer. Entonces, en esta zona está como prohibido, ¿no? Que circule lo que sería personal administrativo, porque no sería necesario que entren a esta zona 3, digamos, ¿no? Porque ya es más personal del paciente. Bien. Y o algún personal sanitario que no pertenezca a lo que sería la unidad de resonancia. ¿Quiénes deben controlar esta zona? Igual que la zona 2, lo que sería los técnicos que hagan resonancia. Bien, ¿y qué iba a marcar esta zona? Habíamos dicho la línea de 5 Gauss, ¿no? Es decir, que ahí hay 5 Gauss. Que para volver y recordar lo que era, dijimos que un Tesla era 10.000 Gauss. Habíamos dicho que los resonadores por lo general son de 1,5 Tesla. Bien, y que la gravedad de la Tierra era de 0,05 Gauss, para que ustedes más o menos relacionen la potencia que tiene ese imán. Bien, y por último, ya lo que sería la zona 4, que dijimos que esta sí era
la sala de exploración o no. Cuando yo digo la sala de exploración es porque acá es a donde se va a llevar a cabo el estudio, donde va a estar el paciente con el imán, ¿no? Y esta zona sí, es una zona que es controlada, el personal que ingresa a esta sala es más restringido, ¿no? Bien, en el caso de que se necesitara algún otro personal de la salud que colabore, podría ingresar bajo supervisión, ¿no? Del técnico encargado. Bien, y obviamente debe estar señalada, dijimos, ¿no? ¿Qué quiere decir señalada? Indicamos, ¿no? Que esta zona es donde más magnetismo va a haber. Bien, y que debe haber una luz que indique si estaba prendida, el imán si estaba funcionando. Pero cuando nosotros hablamos de la clasificación de los imanes, dijimos que teníamos los permanentes, ¿no? Los resistivos y los superconductores. Entonces, esto aplicaría para los resistivos, que se prenden y se apagan, porque los superconductores estaban siempre prendidos y los permanentes tenían bajo campo magnético, era bajo, estaban prendidos siempre porque el imán era natural, pero el campo magnético era bajo. Entonces, recordemos la diferencia de estas cuatro zonas, porque ahora se va a relacionar con la clase de hoy. Bien, recuerden esto que habíamos dicho, ¿no? De la zona 4 como ahí está el equipo, de mantener la puerta cerrada, porque lo que queremos hacer es cerrar esa jaula, ¿no? Si dijimos que todo estaba construido en esta jaula de Faraday, que evitaba que ingresen y egresen las ondas, entonces es muy importante que la puerta quede bien cerrada. Bien, ahora sí vamos a lograr. Bien, vamos a ver hoy lo que son las aplicaciones clínicas, ¿o no? Lo que nos interesa a nosotros, la clase pasada que estuvimos viendo contrastes también. Bueno, ahora lo que tendríamos que ver es cómo se aplican esos contrastes, ¿o no? A la parte clínica. Bien, ¿qué vamos a hablar hoy? Que gracias a las diferentes secuencias que tenemos, recuerden que secuencias o potenciaciones era lo mismo, que hablábamos de T1, T2, STIR para saturar la grasa, el FLAIR para saturar el líquido cefalorraquídeo, ¿no? O quizás un T2 FATSAT. Todas esas son secuencias o potenciaciones. De las dos formas está bien dicho. Bien, habíamos dicho que como acá hay diferentes secuencias, hace que la resonancia de por sí tenga un buen detalle sin necesidad de usar un contraste. Pero muchas veces usar un contraste me ayuda a mí a qué, a diferenciar, a poder diagnosticar si hay alguna patología o no, gracias al contraste o no. Y ahora vamos a ver por qué, cuál es su función. Pero recuerden que o sea, la función principal que tenía el gadolíneo era acortar los tiempos de relajación en T1. ¿Se acuerdan que vimos ese gráfico? Que cómo iba la señal y como en el T1, ¿no? Les mostraba la gráfica y les mostré que lo más alto era donde estaba la señal. Cuando era un T1 normal, no era tan alto. Cuando se aplicaba el medio de contraste, la curva era más alta todavía. Esto quería decir que aumentaba la señal, ¿no? El tiempo de relajación. Porque el tiempo de relajación es eso. Cuando liberaban la señal, cuando volvían de la magnificación transversal a la longitudinal y liberaban señal, eso era el T1. Bien, ¿cómo es la aplicación, ¿no? De lo que sería el medio de contraste, que se llama acá abajo, a lo que sería el sistema nervioso central, ¿no? Bien, un cerebro, ¿no? Que no tenga, o sea, sin alteraciones, el contraste, bueno, obviamente hablamos de gadolínio ahora, ¿no? ¿Qué pasa?
va a circular por los vasos, ¿no? Sin acceder a lo que sería la barrera hematoencefálica. Entonces, ¿qué sucede? Cuando esta barrera hematoencefálica se rompe por algún motivo, el contraste pasa, ¿no? A la lesión que haya ahí. ¿Y qué va a pasar? La realza, es decir, la voy a ver con señal, es decir, hiperintensa. Recuerden que blanco era hiperintenso y es señal alta. ¿Y en qué caso se puede ver, por ejemplo, neoplasias en lo que sería el sistema nervioso central? Bien, acá, por ejemplo, vamos a ver ahora un par de patologías. Solamente, o sea, esto sucede cuando una neoplasia grave de una forma. Bien, también se utiliza algunas patologías inflamatorias. Bien, a ver si correcto acá, para que vean bien la imagen. Bien, tenemos dos imágenes acá, ¿no? Son cortes axiales de cerebro o encéfalo, está bien dicho. No está bien dicho que digan cráneo, porque recuerden que acá no estudiamos hueso. Bien, recuerden, corte axial, divide el cuerpo en una mitad superior y una inferior. Entonces tenemos acá la imagen A, ¿no? Una adquisición, una imagen axial potenciada ¿en qué? En T1. No podría ser un T2 o no, porque si fuera un T2, yo ahí tendría que ver el líquido cefalorraquídeo en los ventrículos, ¿o no? Y no veo. Entonces yo sé que no es un T2, es un T1. No podría ser un flare de saturación de líquido cefalorraquídeo, porque en las clases anteriores vimos que como lo saturaba, o sea, se veía más negro todavía. Acá es como que yo digo que lo veo hipointenso, pero en realidad es más un grisáceo, ¿no? Porque no alcanzó a dar señal. Entonces no lo veo en negro. En cambio, cuando yo hago un flare, que sí lo veo en negro, es por eso, porque yo saturé el líquido cefalorraquídeo. Entonces ahí ya puedo ir descartando. Bien, entonces sabemos que acá estamos viendo un T1, ¿no? De una paciente que tiene un cáncer de mama. Y se observan zonas hipointensas, que quiere decir, si bien no es la mejor imagen, pero bueno, por acá, bien. Zonas hipointensas que corresponden a metástasis o un edema cerebral. Bien, ¿qué pasó? Como no se podía diferenciar bien ahí, se decidió administrar medio de contraste, ¿no? ¿Y qué pasó? Realzó estos, no sé, por decir una forma, ¿no? Estas estructuras. Bien, que correspondían a la metástasis, ¿no? Todo esto que vemos acá, como lo estoy viendo yo, hiperintenso. Y esto fue gracias al medio de contraste que me puso en evidencia estas patologías. Bien, acá se ve quizá un poquito mejor, no del todo, pero un poco, ¿no? Es la misma imagen que lo mostré recién, nada más que quizás un poquito más cerca, así se veía mejor. ¿Y por qué? Y recuerden esto, cuando yo hago la secuencia post-contraste, también voy a hacer un T1, ¿no? Porque recuerden que el líquido me daba señal, y yo lo que quiero hacer es relajar el tejido más rápido, ¿no? No me serviría a mí hacer un T2 porque el T2 ya estaría relajado y aparte de que eso que me muestra líquido. Sí me serviría, por ejemplo, hacer una saturación grasa quizás, para saturar la grasa, porque la grasa también se relaja rápido y da señal. Bien, ¿y qué es esta barrera hematoencefálica que recién les nombré, o no? Porque es como que se suele decir, ¿no? Bien, si traspasa la barrera hematoencefálica, eh, es porque hay una patología, entonces como que se nombra constantemente, ¿o no? Entonces vamos a aclarar qué es para que también a ustedes les quede claro. Bien, la barrera hematoencefálica funciona como si fuera un filtro de seguridad, ¿o no? Así como para que sea fácil de entender. ¿Qué va a pasar? Protege lo que es el cerebro, ¿no?
¿Y cómo está formada? Bueno, por células que están bien pegadas, ¿no? Entre sí. Y su función es recubrir los vasos sanguíneos que están en el cerebro con otras células de apoyo, ¿no? Bien. ¿Y cuál es su trabajo? Bueno, lo que tiene que hacer es dejar pasar solamente lo que el cerebro necesita. Por ejemplo, ¿qué necesita el cerebro? Oxígeno, glucosa, y bloquea sustancias que sean peligrosas, ¿no? Como por ejemplo, alguna toxina o microbios o algún tipo de drogas, también lo bloquea. Entonces, como lo protege, ¿cuál va a ser su función? O sea, mantiene como un ambiente de lo que sería el cerebro estable y seguro. Bien, ¿qué sucede? Cuando algunas personas tienen enfermedades, por ejemplo, ¿no? Como lo que son las meningitis, las esclerosis múltiples o tumores, esta barrera, ¿no? Que me estaba protegiendo a mis vasos del cerebro, ¿no? ¿Qué pasa? Se puede volver como más permeable, ¿no? Como más fácil de atravesarlo. Entonces, como se vuelve más permeable, deja pasar cosas que quizás normalmente no dejaría pasar. Pero bueno, en el caso de la resonancia, ayuda, si administramos el contraste, a poner en evidencia una patología. ¿Por qué? Porque dejaría pasar el contraste. Al estar más permeable, en algunas de estas patologías las podemos identificar por eso, porque la barrera hematoencefálica dejó pasar el contraste y me puso en evidencia patologías, como las que nombré ahí recién. Bien. Necesito esto. Bien. Después tenemos. Yo esto lo voy a mover también, si se puede. No se puede. Bien. Em, las lesiones, por ejemplo, tumorales, que son extraaxiales, cuando yo digo extraaxiales, me refiero a que están fuera, ¿no? Del tejido nervioso central. ¿Y qué quiere decir esto? Que no tienen barrera hematoencefálica. No sé, como que hay excepciones. Como por ejemplo los meningiomas, sí suelen realzarse. Recuerden que realzar es que tome señal y que yo lo voy a ver hiperintenso, es decir, blanco. Bien, entonces el gadolinio obviamente es de mucha importancia en estos tratamientos para detectar estas patologías y también para valorar en el caso de, por ejemplo, ¿no? Que haya que remover algún tipo de tumor cerebral. Bueno, con el gadolinio yo podría ver si quedaron restos de tumores o no. Acá, por ejemplo, tenemos una imagen, no dijimos, tenemos un T1, bien, no vemos líquido, entonces decimos que era lo que más me ponía en evidencia a mí si estaba viendo un T1 o un T2, perdón. ¿Qué pasó? Tras, va así porque ustedes lo ven así, y bueno, quizá no se ve nada. ¿Qué pasó? Tras la administración de medio de contraste, se observa que una lesión periférica, ¿no? Que se realza. Acá, recuerden, que se realza quiere decir, ¿no? Que tomó el contraste y que yo lo estoy viendo hiperintenso. Bien, ¿a qué corresponde? A un meningioma. Bien, otra imagen tenemos acá, ¿no? Un paciente, ¿no? Con un tumor cerebral operado, ¿no? Es decir, que ya se sometió a una cirugía para extraerlo. Bien, en la imagen A, acá, tenemos una adquisición axial, ¿no? Recuerda, axial, porque estoy viendo el cerebro como una mitad superior y una inferior. ¿Potenciada en qué? En T1, ¿no? No veo líquido, entonces yo supongo que es un T1, ya puedo saber que es un T1. Bien.
donde ¿qué? Se observan cambios posquirúrgicos en el lóbulo frontal derecho, ¿no? En forma de hipointensidad en la sustancia blanda. Se ve algo acá, ¿no? Como diferente. Bien, ¿qué pasó? Se procedió a administrar medio de contraste y esta zona se realzó. Es decir, la estoy viendo más hiperintensa. Quedaron restos, ¿no? De ese tumor. Bien, ¿qué sucede? Al administrarse, o sea, contraste con gadolínio, no solamente tiene utilidad clínica el realce eh, anormal, como por ejemplo el de un tumor, sino también lo que es el realce normal. Entonces así permite detectar si hay alguna alteración en el campo magnético que se produce, ¿no? Que lo voy a ver en las secuencias T2 eco de gradiente. ¿Se acuerdan que en la clase pasada, cuando vimos medios de contraste, hablamos de esta secuencia, ¿no? Que era como lo contrario, que se veía, ¿no? En formas de hipointensidad. ¿A dónde va a ser? Bien, en aquellas zonas en las que las alteraciones es menor que el resto o que bien no se producen normalmente. Es decir, que no se vuelven hipointensas. Sí, recuerden, es importante saber qué es lo que normalmente es hipointenso y qué es hiperintenso para después poder diferenciar. Si yo conozco lo que es la anatomía normal, después es más fácil identificar la anatomía patológica. Bien, entonces como le decía recién, en aquellas zonas en las que esa alteración es menor que en el resto, o bien no se produce, es decir, no se vuelven hipointensas, ¿qué significa? Que acá hay menor microvascularización o que no hay vascularización y por lo tanto es una área isquémica, ¿o no? Un área donde no está circulando sangre, por decirlo de una forma. Bien, y esto es lo que se conoce como perfusión. Y es este que tenemos acá al lado. Bien, ¿no? Adquisición cerebral de una resonancia de perfusión. Las zonas de colores rojos son las zonas que tienen poca o sin vascularización, ¿no? Es decir, podemos estar en presencia de una isquemia. Bien. Eso sería como lo más importante, ¿no? De como un pantallazo también de lo que es la administración de contrastes en lo que sería el cerebro, ¿no? Bien. Después tenemos abdomen. Bien. En el abdomen, cuando usamos gadolíneo, sirve principalmente para qué? Para caracterizar o sí, identificar masas, ¿no? Porque algunas de ellas no solamente captan contraste, sino que también tienen como una dinámica de captación específica. Entonces, cuando tienen una dinámica de captación específica, requieren estudios dinámicos, ¿o no? Bien, entonces, ¿cómo es? Se selecciona un área de interés y se repite la misma secuencia, ¿no? Primero sin contraste y después varias veces con el contraste, ¿no? ¿Por qué? A unos tiempos determinados, porque queremos ver todo, ¿no? Como dije recién, es dinámica. Queremos ver la fase arterial, la fase portal y la fase tardía. Entonces, así podemos valorar si la lesión capta y en qué fases lo hace, ¿no? Recuerden que acá trabajamos con cortes también. Bien, por ejemplo, acá tenemos, ¿no? Un hepatocarcinoma. ¿Qué pasa? Capta contraste y lo elimina de forma muy rápida, de manera que se verá realzado en la fase arterial y sin realzar en lo que va a ser la fase portal y la fase tardía. ¿No? Acá lo podemos ver. Tenemos en la figura A una imagen axial, ¿no? Recuerden por qué es axial, porque es una mitad superior
y otra inferior, potenciada en T1, ¿no? Bien. Durante lo que es la fase arterial, se observa una lesión focal hepática, ¿no? Todo esto es el hígado, ¿no? Recuerden que es la glándula más voluminosa. Bien. Ese realza, es decir, la voy a ver más hiperintensa. Bien. En la fase portal, en la imagen B, se observa, ¿no?, que la lesión ha eliminado el contraste, mientras que el hígado sí se realza, ¿no? Porque, bueno, por el contraste. Bueno, y esto particularmente corresponde, ¿no?, a un hepatocarcinoma. Bien. Ahora tenemos otra imagen, ¿no? Normalmente, los estudios dinámicos, que dijimos recién, ¿no? Cuando hablamos de dinámicos, dijimos que eran de fases, ¿no? Bien, los estudios dinámicos se les añade una técnica de sustracción. Quizás la han escuchado nombrar antes, se usa también, por ejemplo, en medicina nuclear, para tiroides se usa esta técnica de sustracción, que es como que se saca todo lo otro para ver solamente el glándula tiroides. Bien, ¿en qué consiste esta técnica de sustracción? Bien, en restar a la secuencia, ¿no?, con contraste, la secuencia sin contraste, ¿no? Las resto, o sea, como que las combino, digamos. Ambas, el mismo tipo de secuencia y en la misma área. ¿Qué quiere decir mismo secuencia? Que las dos serían de uno, ¿no? Nada más que una sería con contraste y la otra sin contraste. Y obviamente en la misma área. Bien, de forma que solamente se realce, o sea, solamente yo visualizar lo que se realce, lo que tome contraste. Bien, y esta técnica es como ideal, digamos, cuando la captación del contraste es leve o el tumor o lo que sea la masa sea muy pequeña. Bien, tenemos acá entonces. Tres cortes axiales, dijimos recién, ¿no? Bien, tenemos en la imagen A una imagen no axial de abdomen potenciada en T1, ¿no? Bien, es un eco de gradiente. Bien, con saturación grasa sin medio de contraste. ¿Qué se observa? Una lesión levemente hiperintensa, muy chiquitita ahí, ¿o no? Que no es normal. Bien, ¿a qué se procede, no? A la administración de medio de contraste. Bien, entonces se administra el gadolíneo, ¿no? Y en fase arterial parece captar contraste, pero apenas también, ¿o no? También yo me doy cuenta que captó contraste porque, miren acá, la aorta, ¿no? Bien, entonces, dijimos captó contraste, bien, pero apenitas. Y en la imagen C, la sustracción, ¿no? Confirma esa captación de contraste, ¿no? Porque quizás así no se nota tanto. O sea, es bastante parecido, ¿no? Pero bueno, acá sí se confirma la captación de contraste. Bien. Para caracterizar una lesión hepática, a veces se utilizan contrastes eliminados por vía biliar. Como por ejemplo, ¿se acuerdan que la clase anterior que hablamos de contrastes? Si no vayan y ven la clase anterior, hablamos de estos superparamagnéticos, ¿se acuerdan? Bien, y teníamos estos, los espíos. Bien, ¿qué pasa? Las células del hígado captan el contraste, ¿no? Mientras que las lesiones que no están constituidas por células hepáticas no van a sufrir cambios por el contraste. Si se utiliza, por ejemplo, el gadocetato de disodio en secuencia T1, lo que sería el parénquima hepático, se va a realzar, ¿no? Es decir, lo voy a ver más hiperintenso. Pero las lesiones no.
y si se administra estos espíos que habíamos visto, ¿qué va a pasar? Se utilizarán como una secuencia de dos ecogradientes. ¿Y qué va a pasar? Voy a observar, en este caso, lo que sería el parénquima hepático hipointenso en contraste, no, le va a hacer un contraste a la lesión, que yo le había puesto el lado línea, ¿no? La lesión que me había tomado el contra. Bien, por ejemplo, ¿no? Acá tenemos otra imagen. Bien, tenemos una imagen, ¿no? Acá. La imagen A, una imagen potenciada, ¿no? También. Es un T1, bien. ¿De dónde? Del tercio medio, ¿no? De los miembros inferiores. Donde se observa una masa voluminosa, ¿no? En esta parte. Bien. ¿Qué pasa? La masa presenta sí, una intensa captación de contraste. En este caso corresponde a una masa maligna. Acá, ¿visualizan cómo captó el contraste? Recuerden que si es T1 no tendría por qué verlo más hiperintenso. Bien. Eh, Acá creo que se me fue algo. Bien. Me paso de sí, a músculo esquelético. Bien. Eh, em, Cuando hablamos de músculo esquelético, nos referimos, ¿no? Todo lo que normalmente se hace a ósteo, ¿no? Ósteo articular. Bien, todo lo que vemos ahí, vemos músculo. Recuerden que en la reso, principalmente lo que queremos ver es músculos, ligamentos, cosas que no vemos en una tomografía, por ejemplo. Bien, entonces acá viene lo que sería el sistema músculo-esquelético. Em, lo que más se hace siempre es rodilla, hombro, quizás. Bien. La caracterización, ¿no? De los tumores de partes blandas, así como infecciones o cambios postquirúrgicos y artografías, se benefician del uso del gadolíneo. Por ejemplo, en el caso de los tumores, permite ver si están vascularizados, qué tamaño tienen y si hay zonas de necrosis, ¿no? Lo que ayuda a su diagnóstico diferencial. Eh, bien, aquí tenemos otra imagen, ¿no? Las infecciones habitualmente captan, ¿no? Con medio de contraste gadolíneo, ¿por qué? Por el aumento de lo que es la vascularización del tejido inflamatorio, porque ahí circula, o sea, como dice la palabra, está hipervascularizado, entonces toma contraste. Y se observa captación solo periférica cuando se forma un absceso. Bien, tenemos acá dos imágenes, ¿no? Tenemos en la imagen A una adquisición sagital. Estamos viendo un corte sagital, ¿o no? ¿Cómo me divide el sagital? En una mitad derecha y una mitad izquierda. Bien, ¿de dónde? De la columna lumbar. Bien, ¿potenciada en qué? En T1. ¿Por qué? Yo necesito, así si yo les había dicho que post contraste se hace T1, yo necesito tener la secuencia sin contraste la misma, ¿o no? Porque si yo lo que quiero hacer es compararla. Bien, entonces dijimos, tenemos esta adquisición sagital de columna potenciada en T1. ¿Con qué? Con saturación grasa sin medio de contraste. En la imagen B, que vamos a observar la misma adquisición, pero con saturación grasa y contraste. Vieron que les había dicho también que podía ser que se hagan o sea, el post-contraste con saturación grasa para que pueda identificar mejor la lesión, porque la grasa me volvía a señalar muy rápido, ¿no? Y como que quizás me puede molestar en la imagen. Entonces lo ideal sería elimino la grasa, como hice el T1, lo que me va a quedar resaltado sé que va a ser medio el contraste.
Bien, entonces, la misma adquisición, pero con saturación grasa y contraste. ¿Qué observo? Una masa que se ve isointensa. Si me dice que se ve isointensa, entonces que se ve más grisácea, negra, digamos, que blanca, porque iso hace referencia al gris. Bien, ¿a dónde afecta? A lo que sería, ¿no? Toda la parte posterior de las vértebras, todo lo que sería apófisis espinosas. Bien, partes blandas también, y que introduce en el canal espinal. Bien, vieron que tiene como forma de anillo, lo que corresponde a un absceso. A ver, para que la vean bien. Lo que es columna también se pide mucho porque todo lo que son hernias discales, ¿no? Yo como voy a ver si ese disco está deshidratado o no, a través de lo que es una resonancia, porque acá puedo ver líquido, ¿no? Una tomografía no voy a poder poner en evidencia quizás esas hernias, que acá sí. Bien. En las columnas postoperatorias, ¿no? Por patologías discal, permite diferenciar, ¿no? Entre si hay una fibrosis o si hay una extrusión discal, porque la fibrosis realza, mientras que las extrusiones discales pueden tener un realce leve y tardío. Después tenemos también lo que son las artrografías por resonancia, ¿no? Que permiten lo que es el uso de contrastes basados, obviamente, en el gadolinio de dos formas diferentes. Una es introduciéndolo directamente en la cavidad articular, ¿no? Se llama artrografía directa. ¿Por qué? Para distender así y delimitar mejor lo que son sus estructuras internas, ¿no? O también lo que sería, como normalmente lo hacemos, intravenoso, ¿no? Se obtiene un resultado similar. Bien, acá podemos ver, ¿no? También tenemos. A ver si lo puedo aparecer mejor. Bien, tenemos. ¿Qué corte es? Yo me estoy dando cuenta acá que es un corte axial, porque vuelvo a recordar cómo me dividía el cuerpo. Entonces, vemos en la imagen A, ¿no? Una resonancia axial de columna lumbar, donde ¿qué? Se observa una lesión que invade lo que es el canal medular, ¿o no? Bien, ¿dónde está la flecha ahí? Después, se administró medio de contraste en la imagen B, pero ¿qué pasa? La lesión es muy, casi que ni realzó, acá no se ve nada, es muy leve. Bien, entonces corresponde a lo que es una extrusión, habíamos dicho recién, ¿no? Recuerden que cuando hablamos de protusión, extrusión, si nos recuerdan, busquen cuando hablamos de hernias discales. Bien. Después, este mismo paciente fue a cirugía, ¿no? Bien, en la imagen C, tras realizarse lo que sería una cirugía, presenta una lesión que invade lo que es el canal medular, en la misma, digamos, ¿no? Bien. A ver, no tengo flecha. Después de que se administró el contraste, en la imagen D que vemos acá, ¿no? Esta nueva lesión ya se realza diferente y ya pone en evidencia que hay una fibrosis. Bien. Aquí tenemos otra imagen, que es un corte que estamos viendo acá, un hombro. Como lo estamos viendo en un corte axial, en un T1. Quizás ustedes se preguntan, bien, ¿cómo veo el T2 si en el hombro en teoría no vemos líquido? Los T1 por lo general se ven un poco más grisáceos y los T2 es como más definido, digamos. Recuerden, el T1 es para ver todo lo que es anatomía y el T2
me pone en evidencia patologías. Entonces, cuando son más grisáceos, como una forma de ayuda, o sea, son T1 y los T2 son más oscuritos. Bien, entonces, dijimos, tenemos acá un corte axial de hombro, ¿no? Potenciado en T1 tras la administración de medio de contraste intravenoso, que se produjo un realce, ¿no? De lo que es la cápsula y del líquido, acá, todo en cada línea, que permite visualizar lo que es el espacio, ¿no? Entre el hueso y lo que sería el labrum glenoideo. Bien, tengo que tenemos la articulación ahí, glenumeral. Bien. Creo que, ay, no sé qué pasó en el chat. T1 sin contraste, T2, el segundo con contraste. Siempre, o sea, la segunda imagen siempre va a ser con contraste, digamos, sí. Bien. Después tenemos, vimos sistema nervioso, abdomen, eh, osteo, y ahora vamos con lo que es cardiovascular. Bien, la aplicación más utilizada, ¿no? En la patología cardíaca, ¿qué es? Que se quiere valorar, digamos, ¿no? De que si hay zonas donde se hayan producido infartos de miocardio. Para ello, ¿no? ¿Qué se realiza? Estudios de perfusión. Recuerden que yo les había dicho que la perfusión sí, hacía referencia a cómo perfunde en un tejido, ¿no? Cómo entra. Bien. ¿Y qué se realiza? Se realizan secuencias, o sea, repetidas, rápidas, obviamente, porque recuerden que cuando decimos hacemos una resonancia, el paciente tiene que estar quieto, ¿no? Y yo no puedo hacer que el corazón le quede quieto al paciente, ¿no? Y eso se me muere. Entonces tienen que ser secuencias repetidas, rápidas y a la vez que se administre el contraste, ¿no? ¿Para qué? Para ver aquellas zonas del miocardio que captan más tarde que el resto, ¿no? Bien. Y que obviamente, si están captando contraste más tarde que las otras, es porque estas zonas están infartadas, no están funcionando bien, por decirlo de una forma. Bien, aquí tenemos una imagen, ¿no? Es un estudio de perfusión miocárdica que tiene un corte, ¿no? De 4 cámaras en secuencias EPI. Se administró gadolinio. ¿Para qué? Para valorar si hubo un realce tardío. Y se observa que sí, que hubo un realce en el septo interventricular, o sea, entre los ventrículos, y esto es un signo de fibrosis secundarias a infarto. Bien, cuando hablamos, ¿no? del sistema cardiovascular, hacemos referencia, ¿no? al árbol vascular, tanto arterial como venoso, ¿no? que se beneficia del uso del medio de contraste basado en gadolinium, porque es lo que usamos. Bien, la aplicación clínica más importante que es la arteriografía abdominal y de miembros inferiores, ¿no? En resonancia. ¿Por qué? Porque gracias a esto se consigue como un mapa arterial que va desde la aorta, ¿no? Hasta, que es el vaso más grande, hasta los vasos más pequeños, como por ejemplo arterias que estarían en los miembros, ¿no? Miembros inferiores. Y para esto se realizan secuencias o sea, ecogradientes de uno a lo largo del cuerpo, ¿no? Tras lo que sería el primer paso de contraste. ¿Por qué? Porque es cuando mayor concentración hay. Recuerden que esto, o sea, se me está circulando por la sangre. Yo quiero ver lo que es arteria, esto va rápido, ¿no? Bien. Y no puedo yo indicarle a la sangre que vaya más lento.
Bien. Eh, ¿Por qué? En este caso, porque cuando mayor concentración de contraste hay en las arterias y no en las venas, porque si no dificultaría como la diferenciación. Recuerden, las arterias me llevan sangre y las venas vuelven con esa sangre carboxigenada, ¿no? Bien. Y esta secuencia, ecogradiente T1, permite una adquisición muy rápida y con una alta resolución espacial. Entonces, de esta manera puede hacer reconstrucciones tridimensionales, o sea, 3D, bien. Y también se utiliza para la sustracción, para ver mejor los vasos. La sustracción, lo que hablamos recién, ¿no? Bien, que restábamos una imagen de la otra para visualizar lo que queríamos. En este caso, los vasos. Sacaríamos todo lo otro, ¿no? Como ponerle no un filtro, sí, pero algo parecido. Bien, por ejemplo, acá en esta imagen tenemos, en la imagen A, una reconstrucción no tridimensional de la proyección de máxima intensidad de una angiografía por resonancia tóraco-abdominal, ¿no? Con sustracción, es decir, sacamos todo lo otro. Yo solamente quiero ver arterial. Bien. Y después, en la imagen B, tenemos una reconstrucción tridimensional de la proyección de máxima intensidad, como la palabra lo dice, máxima intensidad, de una angiografía por resonancia de ambas piernas con sustracción. Saqué todo lo otro, lo único que quiero ver es esto, ¿no? Arterial. Todo lo demás no lo quiero ver. Se sustrae. Bien. Después también, todo lo que sea medio de contraste de gadolíneo, lo podemos aplicar también en lo que es mama. Bien, las lesiones malignas de la mama muestran unas características morfológicas. Vieron que siempre se dice, hay muchas campañas, ¿no? De, de cáncer de mama. Entonces siempre dicen, no sé, bordes espiculados, otras dinámicas, más allá, ¿no? De los síntomas que puede tener el paciente, pero como que siempre lo que más se recalca es que tiene bordes espiculados, ¿no? Bien, que consisten en, obviamente, una importante y rápida captación inicial, seguido de qué? De estabilización o eliminación. Estos cánceres de mama se la dan muy rápido, por lo general. Si se la dan muy rápido, también es como algo que me está diagnosticando que es maligno. Bien, se utiliza también frecuentemente lo que es la técnica de sustracción para valorar mejor el contraste, porque como dijimos recién, es rápido, y más el tumor es maligno, como que como eso vasculariza, se lava rápido. Bien, acá tenemos unas imágenes, son secuencias también, ecogradiente T1 con supresión grasa. ¿Por qué? Porque la mama es una glándula, ¿no? Que tiene grasa. Bien, son cortes axiales de mama derecha. En la imagen A vemos una imagen sin contraste, ¿no? En la imagen B vemos una fase precoz tras la administración de contraste sin sustracción. Bien, en la fase C, acá en la imagen C, vemos en fase precoz tras la administración de contraste, pero con sustracción, es decir, borré todo lo demás. ¿Y qué se identifica? Una masa irregular que capta contraste intensamente. Bien, y acá ellos después con una gráfica muestran qué tan rápido fue el realce, ¿no? Qué tan rápido captó señal. Porque si capta señal muy rápido, como dijimos recién, corresponde a un tumor maligno. Bien, una vez que ya sabemos esta parte, tenemos que saber cuáles son los cuidados que se deben aplicar al paciente, ¿no? Bien, em, los pacientes que normalmente suelen acudir, ¿no?
a realizarse estudios de resonancia magnética suelen ser generalmente pacientes ambulatorios. Puede ser algún ingresado, bien, pero lo más normal, ambulatorios. O puede ser que vengan de alguna unidad especial como UTI, UCI, bien. O independientemente, puede ser de cualquier lado. Normalmente ambulatorios, porque como de eso demora, son de urgencia, ¿no? En el caso de ACV, bien. Eh, Habíamos hablado, ¿no? Que los estudios de resonancia son lentos en comparación a otras técnicas de diagnóstico, ¿no? Como por ejemplo la tomografía, que es rápida, obtenemos cortes, pero hay radiación. Y no, o las radiografías, pero vemos imágenes bidimensionales, ¿o no? Bien. Y lo mismo también, no tiene la misma calidad de detalles, de diagnósticos y diferentes estructuras que sí vamos a poder ver en resonancia y no veríamos en una radiografía. Bien. Lo que sí, la exploración por sí misma no es que me va a causar no es que le va a causar un dolor al paciente, ¿no? Porque, ¿se acuerdan que en una de las clases hablamos de que el paciente podía sentir calor? ¿Se acuerdan que hablamos del límite SAR, que era la radiofrecuencia, ¿no? Que podía ser que el paciente sienta un calor en el cuerpo, pero más que eso, no. O si tenía algún tatuaje, también. Pero por sí misma la exploración no tendría que ser dolorosa, ¿no? Ni nada. Bien. O una breve, no sé, quizás calor por el medio de contraste, pero nada más que eso. Entonces, es posible que el paciente que, como se tiene que quedar quieto, porque ustedes se acuerdan todo lo que pasa cuando el paciente entra en el resonador, lo de los protones, bien, entonces él tiene que estar como mucho tiempo quieto y es incómodo para el paciente, más que todo para pacientes, por ejemplo, que le tienen que hacer columna, por ejemplo, por hernias lumbares. Ustedes imagínense el dolor que tienen, obviamente, todo eso si son hernias de disco, ¿no? Que está presionando lo que es el canal medular, va a producir dolor y incomodidad al estar acostado también, recto, derecho, en lo que es esa camilla. Entonces, bueno, es posible que exista cierta incomodidad porque tiene que quedar quieto y encima es peor que el paciente se mueva, ¿no? Porque encima el paciente se me mueve, yo tengo que volver a repetir la secuencia y como que seguimos lo mismo, ¿no? Porque si tengo que volver a repetir la secuencia, es más tiempo todavía para ese paciente, ¿no? Más tiempo adentro del tubo, más tiempo quieto, que por ahí ellos deben pensar, no sé, ay, justo moví un poquito el pie y no pasa nada, y sí pasa, si se mueve, se nota. Bien, y hay que volver a repetir. Entonces, lo ideal siempre es preguntarle si está cómodo, ponerles almohadas, si tiene frío, taparlo, porque recuerden que hace frío allá adentro, ¿no? Em, Bien, siempre hablarle tranquilos, em, bueno, y eso, y preguntarle en todo momento si está cómodo. Es fundamental, ¿no? Que haya un establecido lo que es procedimientos que sean eficaces para todos los pacientes, ¿no? Que van a ser sometidos a estos estudios de resonancia, ¿no? O para entrar a esta área, bien. Todo lo que es el trabajo en las salas de resonancia, ¿qué pasa? Implican lo que es una realización de medidas rutinarias, hasta cierto punto, ¿no? Bien, lo ideal siempre
es mantener la seguridad de que no se produzcan accidentes, que el paciente esté bien. Bien. Y estas normas de seguridad, ¿cómo deben ser? Obviamente, estrictas, obligatorias o no, que se cumplan bien. Y deben estar establecidas por un procedimiento estandarizado para quién. No solamente para todo el personal que realiza resonancia, sino para todos los que en algún momento tengan que entrar a la sala. Porque, ¿qué sucede? No sé, quizás entra personal de limpieza y, no sé, tiene o sea, maestranza, ¿no? O un enfermero, lo que fuese, secretaria, objetos ferromagnéticos, se me quedan atorados en el tubo, retraso el servicio, puedo lastimar al paciente si está adentro. Em, entonces, es importante que todos estén capacitados sobre el imán y que también el personal sepa de que existe este botón que habíamos hablado, ¿no? Que era para hacer el quench. ¿Se acuerdan que dijimos que los imanes superconductores tenían el helio líquido que circulaba por esa bobina solenoidal? Bien, y que para que por esta bobina pudiera correr tanta corriente, se necesitaba sacarle la superconducción, ¿o no? Se necesitaba sacarle la resistencia, perdón. Y esto era el fenómeno de superconducción. Se la sumergía en helio líquido, bien, y estaba siempre prendido. Y como este campo magnético estaba siempre prendido, o sea, la única forma como de apagarlo era perdiendo esta superconducción. Y la forma de perder esta superconducción era sacándole este helio líquido. Bueno, ¿y qué pasa? ¿Cómo lo sacó? Apretando ese botón para hacer el quench. Entonces es importante que todos sepan que ese botón no se debe apretar a menos que sea una emergencia o una urgencia. Entonces, ¿a qué voy con todo esto? De que las medidas sí deben ser estrictas y obligatorias y que todos deben conocer cómo funciona, ¿no? Para que no suceda esto de que quizás apretan ese botón y se produce este quench, se pierde el líquido o se produce algún accidente. Bien, como habíamos visto también en las otras clases, dijimos que el principal riesgo y problema que se plantea, ¿no? En la sala van a ser los objetos ferromagnéticos que pueden acceder a la sala del imán. Bien, entonces, debíamos tener, todo esto obviamente es para cuidar al paciente, ¿o no? Yo no quiero que el paciente esté adentro del tubo, no sé, y alguien entre y con un tubo de oxígeno lo lastime, ¿no? Bien, recuerden que todo lo que entra ahí entra como un misil. Bien, entonces, hay que tener lo que es una especial atención con lo que son los sistemas y objetos no compatibles con resonancia, ¿no? Pero principalmente de gran volumen, porque quizás, no sé, una lapicera o unos aritos, bueno, me van a lastimar al paciente, no lo lastiman y es más fácil de sacar, o una llave. Pero, por ejemplo, cosas grandes como camillas o botellas portátiles de oxígeno, ¿no? O carros de paro, o los pies, ¿no? Donde van los sueros, bien. O todo cualquier elemento que sea grande y que pueda lastimar al paciente. Después sí teníamos apartes pinzas, bolígrafos o lapiceras, estetoscopios, cosas que no lastimarían al paciente y quizás haciendo un poco más de fuerza sí saldrían y no teniendo que provocar el quench. Bien. Em, bien, ¿se acuerdan que dijimos que teníamos en las salas, ¿no? de resonancia siempre?
este blindaje de radiofrecuencia, ¿no? Que era la jaula de Faraday, que era de cobre o acero galvanizado, ¿no? Bien, aparte de eso, también podemos encontrar un sistema de blindaje que se llama shielding activo o active también. Bien, y este shielding activo es como un contracampo, ¿no? Y su función, ¿qué? Igual es. Lo que tiene que hacer este shielding activo es minimizar la acción del campo, ¿no? Por eso se llama contracampo. Bien, notándose sus efectos, ¿no? En la entrada del imán y atenuándose a la distancia. Como hemos hablado, ¿no? Mientras más lejos, menos magnético va a ser todo. Bien. Y gracias, ¿no? A este shielding activo, a este contracampo, es que se pueden delimitar estas líneas que vimos al principio de la clase. Por eso era importante verlo para que ahora se relacionen con esta parte. Bien, pues gracias a este shielding activo que minimiza el campo, se pueden delimitar unas líneas cercanas al imán, bien, en las que el campo magnético en su interior tiene un valor determinado. Obviamente también depende todo esto, ¿no? De la potencia que tenga este imán, ¿o no? Bien. La línea más frecuentemente reflejada es la línea que indica dentro de ella que el campo magnético no es seguro. ¿Cuál va a ser? La 4, ¿no? O sea, como que la más importante que esté marcada. Y yo les había dicho también que estas líneas también como que son como un arma de doble filo. ¿Por qué? Porque recuerden que yo también quizás me confío mucho porque sé que hasta ahí es la línea. Entonces como que tiene sus pros y sus contras. Entonces, dijimos que la línea más frecuentemente reflejada es la línea que indica que dentro de ella el campo magnético no es seguro, que no me puedo acercar con, no sé, con una silla de ruedas o lo que sea, porque ahí me lo va a absorber el imán. Bien, y debido a lo que es este blindaje, ¿no? El shielding activo, que no es lo mismo que la jaula de Faraday. Bien, objetos que son ferromagnéticos que al ser introducidos en la sala no presentan ningún efecto porque quizás están en la puerta y no pasa nada, pero cuando se acercan al imán salen despedidos. Esto era el efecto misil. Por ahí también pasa o con los aritos o los collares que quizás el desde la puerta no se siente nada, pero a medida que te vas acercando al imán sentís cómo se va, cómo lo va atrayendo, ¿no? Como te tira, por decirlo de una forma. Bien, entonces también es por esta jaula. Como la jaula me está indicando hasta qué parte yo me puedo acercar sin que algún objeto sea absorbido por el imán, ¿no? Salga despedido. Bien, y teniendo en cuenta que en todos los servicios, ¿no? De resonancia se han ido incorporando diferentes profesionales. No solamente está el técnico radiólogo, quizás se necesita, ¿no? De algún anestesiólogo o algún ingeniero, anestesiólogo, por ejemplo, en el caso de pacientes que no se queden quietos, de niños, ¿no? Sabemos que se van a mover. Ingenieros, ¿por qué? Porque por ahí tienen que ir a calibrar el equipo, algún psicólogo o acompañante terapéutico, enfermero que quizás vengan de ayuda, bien, que aportan obviamente su profesionalidad, recuerden que todo es un equipo, bien, y conocimientos en diferentes campos de los estudios de resonancia. Bien, toda persona, ¿no? Que acceda a lo que es la sala, ¿no? Del imán, sea profesionales, pacientes o acompañantes,
debe o sea, sacarse, ¿no? Desprenderse antes de todos los objetos que puedan llegar a ser atraídos por el imán, ¿no? Es decir, ferromagnéticos. Principalmente, dijimos, antes también lo habíamos visto, pero hago mucho hincapié en esto porque es muy importante. Con dispositivos o implantes que tengan este material ferromagnético. Acá, por ejemplo, ven que tragó el imán, ¿no? Acá hay un arma, capaz, no sé, algún preso, o sea, vieron que los presos presidiarios a veces vienen con los policías, ¿no? Y entonces hay que informar todo eso, ¿no? Para que el policía no se acerque tanto al campo porque el arma va a salir despedida. Bien, entonces, el primer paso, ¿no? A la hora de preparar al paciente para lo que es el examen, es verificar lo que es, ¿no? La existencia o no de dispositivos u objetos paramagnéticos, ¿no? Recuerden que paramagnéticos era eh, que era poco atraído por el campo, ¿no? Bien, antes de acceder a lo que sería la sala. En lo que es la actualidad, existen y además todo el tiempo se están incorporando sistemas, ¿no? De detección de materiales ferromagnéticos simples de manejar. Entonces, podemos detectar algún pequeño artefacto, o sea, sí, a lo que tenga el paciente, ¿no? Y diferenciarlo para saber si es ferromagnético o no. ¿A qué voy con esto? A veces los pacientes te dicen, ay, me lo saco el collar o los lentes. Bueno, hay cosas que sí son ferromagnéticas y hay otras que no. O sea, como que va por ahí. Depende. Entonces, con estos sistemas se pueden detectar. Entonces, quizás puede entrar con los lentes o, bueno, los lentes, no, depende de lo que se tenga que hacer. Pero no sé, quizás algún anillo, algo de eso. Bien, y estos sistemas se sitúan ¿a dónde? En el acceso a la zona 4, que dijimos que la zona 4 era la más cercana al imán, ¿no? La de máxima seguridad. Y se utilizan como complemento a las medidas de seguridad. ¿Y por qué está en esta zona 4? Bien, porque se supone que nosotros ya le tendríamos que haber indicado al paciente que sacara todo y todo lo que iba a pasar. Entonces, como último filtro, estaría esto. Bien, pero ¿qué pasa? Lo que es la fiabilidad de estos sistemas es cuestionada aún. ¿Por qué? O sea, porque puede ser que algo chiquito, ¿no? Puede ser que no se haya detectado y por tanto, bueno, no sé, quizás ellos piensen que con esto salvarían la parte de hacer como el cuestionario del paciente y no. Todo el cuestionario sí o sí primero y esto como último. Bien, y bueno, siempre teniendo en cuenta, ¿no? Que el paciente puede tener algún tipo de implante. Bien, un imán es un sistema fácil y barato para verificar también, ¿no? Si un objeto dudoso es ferromagnético o no. Sí, capaz tenemos algún imán que lo compramos por ahí. Bueno, con esto podemos saber si es ferromagnético o no. Bien, entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta? eh, la preparación para este examen que contemple estos puntos, ¿no? Que lo hemos visto un poco, para que quede claro ya. Antes de entrar a lo que es la sala, se proveerá al paciente, ¿no? Una bata que, para usar durante el examen. ¿Para qué? Para que se saque, no sé, si tuviese un cinto, ¿no? O un pantalón incómodo, porque recuerden que se tiene que quedar quieto. Si el paciente está cómodo, no se va a mover y no voy a tener que repetir todo de nuevo. Entonces, lo ideal es que se quede quieto. Bien, antes de acceder, ¿qué? Se le va a pedir, siempre dijimos que rellene un formulario de seguridad. Bien, los formularios de seguridad, los consentimientos informados, todo eso dijimos que dependían del servicio, ¿no? Yo ahí le subí uno a la plataforma
para que lo vean. Bien, pero bueno, más o menos todo como que resaltan lo mismo, ¿no? Insisten en que ustedes confirmen, o sea, el paciente, lo principal, si tiene marcapasos o no. Si tiene marcapasos, que diga si es apto o no para resonancia. Si tuviese una prótesis a un elemento de osteosíntesis, ¿no? Reemplazos, que si es apto para resonancia o no, qué le pasó, hace cuánto lo operaron, si tuviese tornillos, ¿no? Una fractura que sufrió en un pasado, o algún clip vascular también. Bueno, las bombas de medicación que ya habíamos visto, porque se desconfiguran y largan todo junto, ¿no? Matan al paciente literal. Bien, y estos consentimientos deben ser revisados y confirmados mediante comprobación oral con el paciente. ¿Qué quiere decir? Nosotros también le tenemos que preguntar si ya lo firmó, ¿no? Bien, ¿antes de qué? De que acceda a lo que sería la zona 3, porque ya se va acercando, ¿no? Dijimos que la 3 y la 4 eran las que más control necesitaban. Bien. Si tuviésemos algún paciente que tenga algún déficit neurológico o menores de edad, un familiar directo es quien debe autorizar, ¿no? Y firmar este consentimiento informado y completarlo. Obviamente este cuestionario se va a juntar con lo que es la historia clínica del paciente. Bien. Una vez, ¿no? Que ya el paciente me confirmó, o sea, firmó todo, que puede entrar a la sala, se procede a permitir que ya pase a lo que sería la zona 4, ¿no? La que veníamos hablando. Todo lo que son monitores, respiradores, equipo de anestesia, reanimación, son ahora, o sea, todo el material que está ahí es compatible, ¿no? Con el campo. ¿Por qué? Para no afectar lo que es la calidad de imagen tampoco, y obviamente para que no sea absorbido por el campo, porque si no, imagínense, estos elementos estarían pegados. Bien, y que obviamente no afecten nada. Bien. Se le busca siempre una ubicación fija, que no sea molesta, ¿no? Para que el paciente entre a la sala, y ni para el técnico que se desplaza ahí. Bien, que no moleste. Bien, si no, cualquier otro caso, carros de medicación que se necesiten en el caso de que ese paciente sufra alguna reacción alérgica o algo, por lo general afuera de la sala de exploración. La sala de exploración es donde va a estar el equipo, ¿no? El tubo. Bien. Lo que es el equipo de reanimación de emergencia, ¿no? ¿Dónde va a estar situado? Entre lo que es la zona 2 y la zona 3. Recuerden que la zona 2 era un intermedio, ¿no? Entre la zona segura y la zona 3, que requería más control, ¿no? Bien. Los riesgos relacionados con los medios de contraste, que habíamos hablado, ¿no? Puede ser que tenga una náusea, calor, bien. En el caso que necesite sedación, anestesia e incluso, no sé, algún paciente que necesite algún cuidado farmacológico, ¿no? Bien, hacen que cada instalación disponga siempre de un material adecuado para estos fines, ¿no? Que no sé, pacientes que sí o sí tengan un respirador. Entonces, sí o sí, que sea un respirador apto para resonancia para que ese paciente pueda entrar. Bien, pero se recomienda que lo que son carros de paro o equipos de reanimación sean almacenados en una zona de fácil acceso, principalmente la zona 2. Pero la zona 3 dijimos que ya era más cerca, ¿no? Ya de restricción. Bien. Lo que son los controles son iguales a los que se realizan con el mismo material en zonas, o sea, en otras zonas del centro hospitalario, con lo que es, obviamente, la diferencia de que sepan que sí o sí es apto para resonancia. Tienen como un circulito, ¿no? Un sticker que dice que sí es apto para resonancia. O sea, sí, para que no se metan
al resonador, al equipo con una silla de rueda o una camilla que no tenga algo que lo señalice que sí es apto para resonancia. Bien, el personal debe estar capacitado, dijimos recién, en todos los temas que sean seguridad, así como para solventar algo que suceda. ¿A qué me refiero con esto? Que en el caso habíamos dicho, ¿no? De que se quede algo pegado, no sé si se puede solucionar que lo saquen o no, entre lo que serían los técnicos que estén trabajando ahí, para no tener que, no sé, sacarle la superconducción o apagar el equipo. Eh, lo ideal es que el personal esté capacitado para poder resolver si sucede algún tipo de accidente, ¿no? Por eso es importante que constantemente se reciban cursos y también ustedes, ahora que están capacitando, como que viene por ahí, ¿no? Es muy importante conocer qué es lo que sí es ferromagnético, qué es lo que no, conocer cuáles son los efectos adversos, ¿no? Del gadolínio que vimos. Eh, ya en la próxima clase vamos a ver bien lo de la fibrosis sistémica nefrogénica que habíamos hablado, que yo les conté, que cuando se producía esta fibrosis sistémica nefrogénica, lo que pasaba era que se producían estas placas, ¿no? Que afectaban todo lo que eran los miembros, el tronco, la cara por lo general no, pero que no tenía cura y que solamente, o sea, era una patología que la producía el gadolíneo y que para que el paciente se pueda realizar un estudio con gadolíneo, sí o sí debía venir con análisis de sangre, dijimos, ¿no? Bien, pues todas esas cosas son muy importantes conocerlas. ¿Por qué con análisis de sangre? Bien, porque necesitamos conocer cuáles eran los valores de urea y creatinina, ¿no? Del paciente. Pero yo después, o sea, cargar en una fórmula, pongo la creatinina del paciente, el peso, la edad, el sexo, ¿no? Y cuánto mide. Y de la creatinina, ¿no? Y con esos datos yo así puedo sacar lo que es la filtración glomerular y saber cómo ese paciente me va a eliminar el medio de contraste. Entonces, es importante porque que ustedes se capaciten y sepan estas cosas que quizás no son tan conocidas, pero saber que se pueden llegar a pasar. Siempre decimos, el gadolinio es muy seguro, eh, no produce tantos efectos adversos, ¿no? Más que una picazón, pero son cosas que debemos saber identificar. Eh, entonces, si estamos en presencia de alguna reacción adversa, saber cómo reaccionar, eh, saber si es leve, porque por lo general si es leve no va a sentir más que una picazón. Entonces, explicarle al paciente todo eso. Eh, Así que bueno, va por eso, como que es importante, digo, que todo el personal esté capacitado y ustedes también, hoy que se están capacitando, haciendo este curso, ¿no? Sobre lo que es eh, la bioseguridad en resonancia, ¿no? Porque es diferente a todo lo que sea tomografía o radiología. Bien, después tenemos, además de todo esto, a los pacientes claustrofóbicos, ¿no? Estos pacientes claustrofóbicos son como un caso aparte. O sea, ¿se acuerdan que cuando vimos todo lo que era imanes, dijimos que teníamos estos imanes superconductores que eran cerrados o no? Había imanes abiertos, los permanentes o resistivos, pero estos imanes abiertos no tenían la misma potencia, ¿no? Que un imán cerrado, no era igual. Eh, entonces, como que no, o sea, no va a ser igual la calidad de la imagen. Bien. Si se puede, lo ideal, aparte no todos los servicios tienen resonadores abiertos, lo ideal siempre es tener un resonador cerrado, sé que va a tener una mejor imagen. Bien,
al menos del 5 al 10%, ¿no? De los pacientes que se someten a un estudio de resonancia no la toleran. ¿Qué quiere decir? Que tienen miedo, ¿no? Que tienen claustrofobia, estar encerrados en ese tubo. Bien, entonces, a la hora de hacerse el estudio, estos pacientes con claustrofobia tienen que una sensación de estrés y ansiedad también. ¿Y qué pasa? Esto activa obviamente mecanismos de defensa habituales en las personas, ¿no? Como negación o dependencia o alguna actitud de estar histérico, ¿no? Todo lo que sea ansiedad. Bien, ¿por qué? Porque es la sensación de meterse allá adentro, ¿no? Y decir no puedo hacer nada, estoy acá encerrado. Bien, y a este grado de estrés que produce cualquier acto médico hay que sumar también otros factores que influyen negativamente y que se hacen latentes en lo que es la sala de espera, ¿no? De resonancia. Como por ejemplo, que el interior del equipo es chico y hay pacientes que quizás son muy grandes y entran muy con lo justo ahí, entonces más claustrofobia puede llegar a sufrir o no, porque hay pacientes que son altos, grandotes, entonces como que, y los tubos quizás son chiquitos, hay otros más grandes, pero puede ser que entre muy incómodos. Bien, lo que dura la prueba, no son estudios rápidos como la tomografía. Entonces, le sumamos a que es claustrofóbico, le sumamos que no se puede mover y que la duración es larga. Bien, que se escuche constantemente este ruido molesto, ¿no? Que producen los gradientes. ¿Se acuerdan que eran los gradientes? Que teníamos estas bobinas de gradientes, que eran los que me daban información de los cortes, ¿o no? Producían una variación lineal en el campo magnético y me daban información de plano, fase y frecuencia, es decir, de qué plano venía cada señal, si venía del eje axial, del sagital o el coronal. Bien, y también lo que son las condiciones ambientales de la sala. ¿Por qué? Hace mucho frío allá adentro para los pacientes. Entonces, todo esto le sumamos como más nerviosismo. El hecho de que este paciente llegue a lo que es la sala, tenga frío, ¿no? Miedo, porque encima, además de todo, si fue a hacerse una resonancia, claramente quizás tiene algo más, ¿no? O va a hacerse esto para llegar a un diagnóstico. Entonces, como que es una acumulación de cosas, de miedos. Bien, ¿qué debemos hacer para intentar resolver o al menos minimizar estas reacciones psicológicas adversas, porque son reacciones también? Bien, podemos utilizar una serie de pautas, ¿no? Como por ejemplo, informar al paciente sin prisas, tranquilo, le explicamos en lo que consiste hacerse una resonancia, ¿no? Lo que se va a realizar y tratando de una forma tranquilo y detallada lo que va a pasar, ¿no? Que es un ratito, que se quede quieto, sobre todo si es niño, le hablamos tranquilos para que no tengan miedo. Bien, solicitamos siempre, en todo momento, que nos colabore, ¿no? Pero sin obligarlos, tranquilos, hablándoles amablemente. Bien, siempre advertirles y brindarles auriculares. O sea, le advertimos que allá adentro hace mucho ruido el equipo, ¿no? Bien. Y que también le vamos a decir que el equipo quizás es medio chico y sí o sí decirle cuánto es que va a durar el estudio aproximadamente. Y aclararle que si colabora obviamente y se queda quietito, más rápido, o sea, no voy a tener que repetir secuencias, porque si se mueve, vamos, el estudio se va a hacer más largo. Bien. Valorar la posibilidad de permitir que un familiar o amigo esté presente. ¿En qué caso? En caso de niños, por lo general entran los padres, aunque no lo ven, pero bueno, le hacen como le hacen compañía para que no tengan tanto miedo, ¿no? Bien. También lo que es utilizar dispositivos con alguna música relajante. ¿Para qué? Para disminuir el ruido, ¿no? Pero bueno, esto es solamente
si se cuenta con algún equipo, ¿no? De video. No en todos los servicios hay. A veces sí, puede ser que tengan un servicio y te pongan música, ¿no? Como para distraerse. Algunos pacientes se duermen también. Bien. Em, bueno, sobre todo, como dijimos recién, pacientes pediátricos para que se queden quietos. Bien, mantener siempre en todo momento lo que es el contacto físico o verbal con el paciente. Yo lo voy a estar viendo por la ventanilla, ¿no? Y aparte nosotros le podemos hablar para que también se quede tranquilo, ¿no? Bien, a lo largo de qué? De todo el examen, lo que dure. Aprovechando principalmente el intervalo entre secuencia y secuencia, ¿no? ¿A qué me refiero con esto? Bueno, termino de, digamos, de pasarse lo que sería la secuencia T1, aprovecho ese momento, porque después luego va a empezar la T2 y así, ¿no? No sé, la axial T1, T2, a eso me refiero. Bien, siempre que sea posible, situar al paciente, ¿no? Introduciendo primero los pies en vez de la cabeza. ¿Por qué? La idea es que no la cabeza le quede hacia atrás, digamos, fuera del imán, para que también eh, no se sienta atrapado adentro del imán, ¿no? Bien, para que no tenga esa sensación de estar adentro del túnel. Y se puede instalar dispositivos, es que, o sea, todo esto depende, ¿no? De los servicios. Dispositivos con espejos incorporados, ¿no? De manera que pueda ver hacia el exterior del túnel. Bien, colocar algún foco de luz en uno de los extremos para así reducir lo que es la ansiedad y darle como una sensación de amplitud a lo que sería ese tubo, ¿no? Bien, en algunos casos se puede administrar placebo, ¿no? O para que el paciente se quede quieto, tranquilo. Bien. No es que existe, ¿no? O sea, perdón. No obstante, sí existen protocolos de premedicación de sedación suave, pero puede ser para quienes, no es para todo el mundo. Por ejemplo, para pacientes, eh, o sea, hay pacientes que no toleran la resonancia. Gente adulta, si son pacientes menores de 70 años, se le puede dar un comprimido de lorazepam por la noche antes de acostarse. Pero no es que yo le voy a decir a ese paciente que tome eso, no, no, nosotros no, ¿cómo se dice? No prescribimos nada, eso el médico le tiene que decir. Entonces el médico le da una indicación de que puede tomarse eso, nosotros no. Bien, entonces, si son pacientes menores de 70 años, un comprimido de lorazepam por la noche antes de acostarse. Un comprimido por la mañana 2 horas antes de la prueba, ¿no? Bien. Y en pacientes que ya tienen más de 70 años, bien, medio comprimido, también de lorazepam, igual que la pauta anterior. Es decir, medio a la noche antes de acostarse y medio 2 horas antes de la prueba. Entonces, así el paciente va a estar más tranquilo, sin ansiedad y más posibilidades de que se quede quieto, ¿no? Y no se me mueva en el estudio y no dure más. Y no tenga que repetir, por ejemplo, alguna secuencia o algo de eso. Bien, esa sería la última parte de la clase de hoy. Ahí voy al chat. Acá les dejo mis redes, por si me quieren seguir. Ahí subo cosas de radiología. Bien, de paso voy y les cuento sobre las próximas 2 clases. Bien, a ver qué dicen entonces. Sí, o sea, pasa que les da miedo también todo lo que sea estar ahí, no sé, imagínate, ¿no? No sé si ahora te hiciste una resonancia, ustedes hicieron, hace mucho ruido, hace frío, y aparte, como les digo siempre, la gente que está ahí está enferma, o sea, como que se siente peor. Bien, la clase que viene es el viernes y creo que va a ser a las 5 de 5 a 8.
Después ahí en el grupo se los ponen bien, porque la clase del viernes y la clase del sábado van a ser un poquito más largas para que ya terminemos el diplomado. Así que eso sería lo ideal, que, bueno, que se conecten. Vamos a terminar de ver todo el contenido y vamos a hacer como unos cuestionarios para que quede o sea, asentado lo que estuvimos viendo. Entonces la idea es que si pueden ir estudiando lo que vimos, del material que subí, de las clases y de lo que es las videos y las diapositivas, aprovechen y estudien, así hacemos unos cuestionarios para asentar el conocimiento, ¿no? Después los revisamos entre todos para ver si están bien, los corregimos. Eh, Así que bueno, eso sería, chicos. Ahora en un ratito les subo la clase de hoy y nada, nos vemos no sé si está por ahí, Sarai, que si no, los dejo ir. Bien, chicos, nos vemos entonces el viernes, seguramente a las 5. Después les confirmamos bien.